yo les recuerdo que en el año 2012 estuve dando unas conferencias hablando de las profecías por todo el miedo que se había generado por el cambio en el 2012, sobre todo por el impacto profundo de los mayas y sus profecías mal interpretadas. Entonces sentí la necesidad de volver sobre los pasos, actualizándolas del 2012 casi una década después. Sobre todo coincidió un poquito con algunos canales de YouTube que estuve viendo, como que estaba cíclicamente volviendo a percibir que algunos canales estaban transmitiendo otra vez un salvataje, un fin del mundo, 2038, y ya lo había vivido en el año 90, cuando se habían malinterpretado algunos mensajes de los guías hablando de las comunidades. Luego se volvió a repetir un poquito más adelante, en el 99, y después lo vimos en el 2012, y ahora empecé a verlo también, que están hablando de un 2038 y un salvataje, naves, y bueno, entonces un poco, no tanto, la idea era, como les comentaba, no tanto profundizar técnicamente en cada una de las profecías, porque ya ustedes las saben casi todas de memoria, sino en el verdadero trasfondo de las profecías y el porqué. Entonces, discúlpenme si no voy a profundizar mucho en cada uno de los Katum o en cada uno de las esferas de mundo de Hopis, etcétera, que sí lo hice en el 2012, sino que lo que voy a profundizar es en el rol que tenemos todos nosotros, que realmente es lo importante, me parece, más que la profecía. Un poco lo que yo les quería contar era que en el 2012, estas son las diapositivas que había dado. La finalidad era motivar a las personas a que entendieran el verdadero espíritu de las profecías y no tanto el temor que estaba implantándose desde lo que son Hollywood, etcétera, los libros, de las personas que quieren inculcar el miedo. Entonces, yo les decía en ese momento que esto estaba más que nada encarado para aquellas personas que estaban comprometidas con el cambio, que querían formar parte de esa masa crítica, y ver el lado positivo de las profecías tal cual lo transmitieron nuestros mayores, sin meter nada, ni agregar ni quitar. Entonces, tiempo después del 2012, muchos de los acontecimientos que se vienen dando se fueron confirmando, otros se pudieron revertir, y lo más importante es cómo la ciencia va confirmando lo que los guías nos han transmitido, y las grandes comunidades de nuestros indígenas también lo habían transmitido, también recibido por parte de los guías y ellos. Un poco yo les decía en la conferencia anterior que en el año 94 recibo en un sueño vívido a una comunicación. Me veía corriendo en la selva y una de las personas que se me acerca para tranquilizarme ante el nerviosismo era Choque Auque. Y entre una de las tantas cosas que me dijo que en 500 años volvería el Zapa Inca. Yo no entendía qué era eso, y que debería difundir las profecías de nuestros herederos los queros. Me lo anoté como un debe, obviamente, y no entendía mucho. Yo, como les comentaba, después cuando leí El Umbral Secreto entendí quién era Choque Auque, porque Sixto hizo la narración histórica verídica tal cual como fue transmitida a Sixto por unos historiadores, y ahí quedé realmente pasmado porque no podía creer que realmente esa persona que yo había recibido en el sueño, Choque Auque, existía. Increíblemente, en el 2012 se cierra lo que me había de alguna forma, no sé si encargado o de alguna forma predispuesto este ser, y me llaman en 3 lugares, en radios, para hablar de lo que era el 2012 y lo que eran los miedos. Entonces ahí entendí lo que tenía que transmitir, y lo que hice fue encarar desde el punto de vista positivo lo que eran las profecías, como lo estaba haciendo el hermano Telelam. O sea, de forma, Sixto se puso la mochila y empezó a hacer un enunciado de las profecías de la forma positiva como jamás lo habíamos visto, y todo eso
repercutió, y ahí es lo que la importancia, que me parece que esta charla es para ver el rol de cada uno de nosotros, lo importante que somos en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en nuestras familias. Si ustedes se fijan, voy a tratar de ir medio rápido porque traté de abreviar lo más posible para no aburrir, pero no voy a entrar en mucho detalle de cada diapositiva. Lo bueno es que ustedes la pueden ver y ahí profundiza el que quiere una diapositiva con los conceptos. Pero si se fijan, lo interesante de las profecías es que siempre hay un concepto religioso en el medio, ¿sí? Siempre es, o ya sea por inspiración divina, o tenemos incluso algo que tiene que ver por alguna especie de profeta que aparece y siempre da esa perspectiva del futuro. Solo hay una definición que digamos un poco más empírica, que es el juicio o conjetura que se forma de algo por las señales que se observan en ello. Y eso tiene mucho que ver con lo que se está tratando de interpretar a nivel de la ciencia con respecto a lo que son las profecías. Miren qué interesante, desde que aparece la física cuántica, cómo empieza a hablar diferente de las profecías. Esto es lo que nos llega a todos los amigos de trabajo, estudio, de lo que son las profecías. La parte oscura, negativa, el séptimo arte, todo lo que tiene que ver con los libros, lo que tiene que ver con el teatro, etcétera, siempre habla de la parte oscura de las profecías. Y eso es, cuando ustedes le hablen a un amigo o algo de profecía, enseguida uno se pone como a cubierto. Eso es un trabajo que se ha logrado hace mucho tiempo por la parte oscura, y bueno, evidentemente lo que tenemos que hacer, como siempre, no es arremeter y tratar de pelear contra esas energías, sino que hay que simplemente dar la otra óptica, la parte de la luz, y esa es la mejor forma de poder llevar un equilibrio a este tema. Antes de la teoría de la relatividad se pensaba que lo que era el futuro o lo que es la predicción era una causa o un efecto, y decían, esta causa genera un solo efecto. Luego de la teoría de la relatividad aparece un concepto nuevo, que es, yo estoy en el medio como si fuera un sándwich, y aparece el concepto de la conciencia del ser humano. Mi pasado tiene varios vórtices de posibles causas que generan un vórtice de posibles efectos. Cuando se empezó a hablar a nivel de la ciencia con este concepto, lo interesante de esto, que es lo que quiero recalcar, es que si bien en las primeras definiciones que vimos en la diapo anterior siempre está la parte divina, la parte de la religión tratando de interpretar, o esos grandes profetas o maestros que trataban de ir a la cuarta vertical del tiempo para poder ver a través de la cuarta dimensión y transmitirnos esa información, siempre es el humano el que está en el medio. Eso es lo importante, somos nosotros los que somos creadores y hacedores de esas profecías, o sea que tenemos el poder de revertirlas o de ejecutarlas. Y eso es lo que quiero compartir, y que todos nos quedemos con esa sensación de la importancia y el rol que tenemos en esas profecías. Por eso destaco ese cerebro de color azul grandote, porque si no estuviera ese cerebro, todo esto no existe. Si no estuviéramos los humanos, todo esto no existe. No somos, al no estar, no vamos a disparar vórtices de futuros posibles. O sea que el devenir, el humano, la evolución, Dios mismo, quedaría estancado. Eso es lo importante de todo esto. Entonces, empezaron a estudiar y vieron de que ya no es una causa-efecto, sino que son múltiples causas que pueden generar múltiples efectos, pero que se ejecuta, y esto es un punto de vista empírico, la ciencia misma, que se ejecuta a partir de la conciencia humana. Y guay, esto no es otra cosa que un Pachacuti, que ya lo decían nuestros sabios incas hace más de 1000 años. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver cómo todo cierra y cómo todo se entrelaza. Bueno, esto es como trata la ciencia de descubrir o de asombrar el universo, definiendo y etiquetando conceptos que son más de sentir que de etiquetar. Pero básicamente me dio un poquito de alarma leer, por ejemplo, conceptos de predicción, porque se usan modelos matemáticos para poder hacer predicciones. Entonces es una visión determinística del mundo, postulados irrebatibles y exactos. No hay absolutamente nada rebatible y exacto en el universo, porque somos los que estamos generando siempre nosotros distintas causas-efectos. Y una previsión la considera la ciencia como tomar acciones en el presente para resolver anticipadamente problemas que pueden surgir en el futuro.
y un pronóstico, juicios razonados sobre un asunto particular que luego sirve para un plan de acción. Muchas veces nosotros preparamos un viaje, unas vacaciones, recontraprobamos todo, aplicamos estos 3 enunciados y nos sale todo al revés. Eso es una muestra más de que no se puede aplicar modelos matemáticos a lo que es el futuro. Y la única forma de poder resolverlo es que la herramienta que tenemos nosotros, subjetiva, que es la intuición, la meditación, y poder estar en esa cuarta vertical del tiempo y poder ejecutar y decretar cosas mediante lo que ya aprendimos todos nosotros. Entonces, un poco yo siempre me pregunto, ¿no? Y le pregunto a la gente cuando hacemos en los grupos, el futuro y las predicciones, ¿quiere decir que no hay otra opción? ¿Estamos arraigados a un vórtice de futuro? O sea, ¿por qué se nos permite ver a través del tiempo las profecías? ¿Y dónde queda el libre albedrío? Y entonces, ¿está todo preestablecido ya? Si ya está todo escrito, ¿cuál es nuestro rol? Entonces, de alguna forma, lo que quiero con estas diapositivas es que cada uno saque su juicio, su criterio. Obviamente no convencernos de nada, sino siempre dudar, crecer, e ir sacando nuestras propias opiniones, juicios con la intuición y la razón. Algunas de las fuentes que había tomado en aquel entonces era lo que más se hablaba, menos algunas como por ejemplo Nostradamus, etcétera, que tenían otra vigencia. Tomé como fuentes para hacer una comparación de cada una de las profecías lo que tiene que ver con los Hopis, los mayas, las profecías andinas, que son los herederos de los Queros, y de la de los guías extraterrestres, junto con lo más contemporáneo, que es el Nostradamus argentino, Benjamín Solari Paravicini, que más o menos datan de 1930. Lo interesante de esto, más allá del concepto detallado de cada una de las profecías, es cómo distintas personas en distintos tiempos y en distintos lugares, o sea, lugares geográficos, distintos tiempos y espacios, concuerdan todos con conceptos similares. Eso es lo que le da una validez a algo, porque si no hay interconexión de tiempo ni de lugar físico y todo habla de lo mismo, quiere decir que es verídico. Entonces, lo bueno de esto es que sacamos un patrón y de esto podemos decir que entonces aquellos que cumplan esos patrones pueden ser tomados en cuenta en el futuro si aparece otro gran profeta, por ejemplo. O le podemos dar el grado de veracidad a cada uno de estos conceptos vertidos por estos pueblos. Fíjense que los mayas ya hablaban en el 2000 a.C., que era la parte arcaica de lo que es los mayas. Muchas de estas cosas, recuerden, en su momento, nosotros, después vamos a hablar de un concepto que tiene que ver con los imperios, que cumplen básicamente 3 fases siempre. Nosotros siempre vemos la historia desde la última parte de cada pueblo, de cada ciudad, de cada imperio. Entonces, la parte que nos cuentan los historiadores siempre es el final. Pocas veces nos hablan del medio o del inicio, del origen. Eso es importante. Y lo otro a resaltar es, en la evolución, en la escala del tiempo, si ustedes ven aquí, por ejemplo, los mayas, luego tenemos las tradiciones de los incas, también hace 1200 años en Urubamba. Los Hopis, en el año 1000 aproximadamente en Estados Unidos. Hay unas piedras que datan de más antigüedad, pero para que tengan idea de lo que es la evolución en lo cronológico. Y bueno, y después nos acercamos más hacia lo contemporáneo con Nostradamus, San Malaquías, que ya tienen connotaciones religiosas en las profecías, no voy a tocar esos temas. Benjamín Solari Paravicini en 1930, y después tenemos todo lo que la misión ha venido recibiendo desde 1974. Recuerden que los guías se prepararon para poder comunicarse con nosotros 100 años antes, o sea que desde 1874 más o menos, ellos tratan de empezar a tratar de entender nuestra cabeza para poder mandar los mensajes telepáticos. O sea que si nos ponemos a ver en la evolución en esta gráfica, tenemos profecías que datan de hace 4000 años. Causalmente coincide con aquella clave vibratoria que fue pensada para ayudar a esta humanidad, llamada Misión Rama, hace 4200 años. ¿Cómo puede ser que exista esa coherencia entre todas las profecías en diferente tiempo y espacio?
Vamos a empezar por los Hopis, que son uno de los... Y voy a ir medio abuelo de pájaro para no aburrirlos. Los indios Hopis tienen una particularidad, lo que es su transparencia y cómo han tratado de preservar su cultura, a pesar de que ustedes bien saben de que han sido, como todos los pueblos indígenas, retirados de sus tierras, obligados a trabajar en lo que es una productividad basada en lugar de extensión por reciclaje de sus tierras. Entonces se le ha retirado tierras y han quedado muy apretados, con faltas de agua, de alimentos, y han sabido conservar bastante su cultura. Y una de las cosas que es lo que más importante es que han conservado sus tradiciones, cosas que no ha pasado mucho con los queros. Los 144.000 danzantes del sol deberán mantenerse danzando para superar la noche de la civilización y poder contemplar el amanecer galáctico. Ahí vamos a ver siempre la numerología 144, ¿sí? Los Hopis decían que tenían sus profecías escritas en unas tablas de piedra que tienen más de 1000 años, y también tenían básicamente en una piedra, en una arenisca, diagramado un cincelado que ellos le llaman la Villa Hopi de Old Oraibi, el plan de vida para los Hopis. Esto es otro detalle. Las profecías por lo general siempre son escritas para el lugar geográfico de quien las recibe, y pocas veces tienen una extensión por parte de lo que sería la profecía para toda la humanidad. Por ejemplo, las profecías de los Hopis eran para poder sobrellevar lo que era la evolución de los Hopis. Las profecías que se reciben, que están en las pirámides de Egipto, responden a la política y geografía de lo que es Egipto. Las profecías, por ejemplo, de los mayas hablaban más, tenían una extensión mayor ya hacia el ser humano, pero también muchos de sus templos, van a ver ahora después, les voy a mostrar unas fotos de cuando estuve en México estudiando estos temas, hablan de lo que es la profecía en base a cada uno de los templos y de las deidades que estaban abocados a esos templos. Entonces, cuando uno lo extrapone y lo lleva hacia la universalización de cada uno de la humanidad, mucho se aplica, y entonces ahí es donde uno entiende que son atemporales y que son para toda la humanidad. Pero el trasfondo inicial es siempre in situ, para el lugar y para la gente que está viviendo en ese momento. Ellos hablan, hay algo interesante, los Hopis, que hablan de que tienen el concepto de ciclos, ¿sí? Los ciclos de la humanidad. Ese concepto de ciclos lo van a ver en los mayas, los van a ver, bueno, en los Hopis, en la teosofía, lo van a ver también en los indios queros, o sea, en las tradiciones incas. Ellos, sus ciclos de mundo, hablan de que el gran espíritu, Dios, les dio a cada uno de nosotros, las 4 razas, 2 tablas grabadas con instrucciones sencillas sobre cómo vivir en línea con el gran espíritu y lo que ocurriría si esto era violado. O sea, con nuestro albedrío nos dan escrito las famosas tablas, como las tablas de Moisés, pero tenemos la posibilidad de no aplicarlo y con nuestro libre albedrío hacernos cargo de las consecuencias si nosotros no hacemos lo que está escrito o la recta senda. Siempre tenemos el libre albedrío. Pero ellos recibían y dejaron cincelado en esa gran piedra lo que el gran espíritu le aconsejaba para que la humanidad pudiera salir adelante, airiosa. Las 2 tablas para la gente roja eran los Hopis. Las 2 tablas para la gente negra están salvaguardadas en Kenia. Las 2 tablas que pertenecen a la gente amarilla están en el Tíbet. Y las 2 tablas dadas a la gente blanca están en Suiza. Esto es lo que los Hopis transmiten, y hoy día tiene mucha importancia, porque como dice ahí, cada raza además va a dominar un elemento, el elemento fuego, aire, tierra, agua. Y ahí se habla de otro concepto que se refiere mucho en las profecías, que está interesante, que es la unión, trabajar juntos. El agua sola no logra nada, el fuego solo no logra nada, la tierra y el aire lo mismo. Si trabajamos todos en conjunto, Norteamérica, como a veces definen los indios Hopis, que es el cerebro, no se junta con el corazón, que es Centroamérica y Sudamérica, no se va a lograr nada, porque solo cerebro no se puede caminar y solo con corazón grande tampoco.
Entonces, la unión del águila y el cóndor, que es lo que muchas profecías hablan también, es la unión de justamente eso, el cerebro y el corazón, y trabajar en conjunto, en sintonía. ¿Y quién queda? ¿Quién es el único que puede unir eso? La madre naturaleza. Devastando nuestros egos, podemos unirnos y la madre naturaleza lo va a permanecer, va a dar esa estabilidad. Entonces, ellos comentaban que justamente tenían ese primer ciclo, primer mundo había sucumbido por el fuego, el segundo mundo había sido por el hielo, el tercero por el agua, y el actual mundo, que es el cuarto mundo para ellos, es el que ellos están marcando como que está terminándose en el 2012, y estábamos dando un nuevo mundo, el quinto mundo de los Hopis, que estaría también de alguna forma cerrándose, gestándose a partir de esa fecha 2012, o sea que ya llevamos por lo menos 10 años, más o menos los ajustes, ya conocen ustedes los 7 años mal marcados por el calendario gregoriano, etc. Pero para que tengamos una idea, ya trascendimos el cuarto mundo y estamos en el quinto mundo. Ellos afirmaban que sus antepasados fueron visitados por seres procedentes de las estrellas, los llamaban, que venían en escudos volantes, eran los famosos cachinas. Es interesante también lo que decían ellos, porque tiene que ver mucho con muchas teorías en base a lo que es la construcción de las pirámides, etcétera, con la energía taquiónica. Ellos hablaban de que tenían las facultades de dominar el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como construir túneles e instalaciones subterráneas. Cachinas significa sabios, ilustres y respetados. Van a ver que ellos tienen danzas donde están como disfrazados como de pájaros. Bueno, básicamente las primeras señales que ellos marcaron consta de básicamente 9 grandes conceptos, 9 partes, de las cuales, sin entrar en cada una de ellas, la que estaría por cumplirse o que ya se cumplió, no se tiene mucha claridad, es la 9ª, una morada en el cielo caerá sobre la tierra con todas sus fuerzas. Hay teorías que puede haber sido ya la caída de la Skylab en 1979, otros asocian que pudo haber sido la Mir en el 2001, y otros asocian que pudo haber sido el cometa Ison en el 2012, que se logró revertir. Recuerden que cuando la NASA estaba pronosticando múltiples ciclos de tormentas solares de nuestro Sol, etcétera, los grupos de contacto, junto con otros grupos, no solamente de contacto, salieron a hacer trabajos fuertes. Recuerden que Sixto comenta siempre de los trabajos que se habían hecho para lo que era el prominente advenimiento de las tormentas solares, caída de aviones, rupturas de lo que tiene que ver con la información a nivel de internet, etcétera. Y básicamente sí pasaron tormentas solares, eso no se logró revertir, pero el efecto, o sea, la causa, el efecto fue muchísimo menor. Y ahí es donde lo importante es eso, o sea, el cometa pasó lo mismo. El cometa Ison en 2012 se preveía que iba a pasar muy cerca de la Tierra y tuvo un desvío impresionante que no pudo ser pronosticado por la ciencia. Esos son los factores más importantes, más allá de si era la Skylab, la Mir o el cometa, es el rol y lo importante que somos todos los seres humanos para poder ejecutar o revertir estas cosas, o minimizar. Bueno, la piedra básicamente, no voy a hablar de las tablillas, pero sí de la piedra, que es la que tiene más antigüedad. Lo que habla es, lo interesante es que habla el libre albedrío una vez más. Cómo el Gran Espíritu nos da algo escrito y nos dice, ustedes pueden transgredir o pueden nadar a favor de la corriente. Eso lo vemos aquí en este dibujo. Básicamente, para no complicarlo un poco, tenemos el Gran Espíritu, tenemos la humanidad que está representada por 2 grandes líneas evolutivas, las 2 esferas que tiene ahí, las 2 pelotas que están en la primera línea. Una de ellas marca lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, básicamente por los años donde caen las profecías. Y lo interesante de esto es que, si se fijan, hay 3 líneas grandes que están de forma transversal, ¿sí? Casi en un ángulo de 90 grados, que indican grandes cortes en lo que es la evolución y la profecía de los mismos Hopis. La primera línea es la del tiempo, que es el inicio de la profecía, cuando ellos la reciben.
Después tenemos la segunda línea, si se fijan, es la primera línea que le sigue al inicio, ¿sí? Que es el tiempo en que la humanidad debe decidir qué camino tiene que seguir, si el materialismo o el espiritualismo. Si se fijan, la línea de arriba, la línea más elevada, horizontal, es la del materialismo, y la de abajo es la de la espiritualidad. En este punto de inflexión es donde nosotros tenemos que elegir si vamos a ser puramente materialistas o vamos a seguir el camino de la espiritualidad, integrados con la materia, obviamente. El camino que se sigue es el material, está representado por la línea superior horizontal, y el resultado, si se ve al final, el ser humano agarradito de la mano, toda una línea dentada, como un serrucho, complicaciones, ¿verdad? Y si vemos el camino por la parte espiritual, el final va a ser paz y armonía. Recuerden que ellos también, todo lo que tiene que ver con las cosechas, etcétera, eso es equilibrio, es armonía. Ponen los mismos indios Hopis ponen una crucecita marcando un concepto de cristianismo, ¿sí? Y el circulito de abajo, que está ahí blinqueando, ellos lo asocian como lo que es las ruedas samsáricas o lo que es el ciclo evolutivo, el camino continuo de vida. Acá, con este pequeño circulito, están marcando que no hay un fin, sino que hay siempre un nuevo comienzo. Ahí nuevamente, y ya con los Hopis, estamos hablando de que nunca hablaron de un fin, sino que están hablando de un fin de un periodo para el comienzo de otro nuevo periodo. Cosa que en el 2012 estas cosas se llevaron al lado extremo de finalización de algo siempre. Si nos venimos a los queros, que eran los herederos de los indios, de las tradiciones incas, tenemos que ya se basan más en los que son los sabios. Los sabios, ustedes saben que para lo que son los incas y los que son los queros, ellos se han ido replegando en los Andes y cada vez se van perdiendo las tradiciones. Los jóvenes bajan en busca de trabajo, en busca de lo que es lo mundano, la comodidad, y se van perdiendo las tradiciones de los sabios abuelos. Es importante y ustedes ven en estos momentos cómo hay un resurgimiento de estas tradiciones de los abuelos, poniéndose en contacto con otras civilizaciones, con otras culturas, poniéndose en contacto con otras formas de llevar la vida, como puede ser, por ejemplo, otras culturas indígenas. Y muchos de los grandes abuelos están bajando para poder mantener esas tradiciones. Ellos están basados básicamente en lo que reciben los sabios sacerdotes y tienen esos niveles, ¿sí?, de conciencia espiritual que ellos catalogan como los Pampa Misayo, los Alto Misayo, que tienen los 4 subniveles que son el Aishu, el Shakta, el Suyu, el Kurak Akushek. Esos niveles están predestinados ya en sus profecías, más 3 niveles más superiores que aún no se conocen. Esos 3 niveles ni siquiera ellos mismos lo saben. Ellos vieron que hacen una lectura de los pokpos, de lo que son los apus, la energía que va elevándose en los apus, y en base a eso ellos saben el grado de avance que tenemos de cada una de estas profecías en cuanto a la Madre Tierra. Por eso sus despachos y sus trabajos con la integración de Gaia. Lo que sí saben que estos 3 niveles superiores, que no existen aún, están marcados por lo que es la aparición de los Inca Mashkus. Esto van a tener un quinto o un sexto nivel de conciencia, es decir, un 3,5,5 o 3,6,6. Esto es interesante porque ellos mismos también son generadores y están a la espera de estos sabios sacerdotes. Las 3 principios básicos que se basan en las profecías de los queros son la abolición del espacio-tiempo, concepto que lo vemos también en los mayas, en la manifestación de los poderes curativos con los 12 incas Mashkus, o sea, estos incas van a ser del 5º nivel, eso es lo interesante. Y después hablan de la aparición de los sabios gobernantes, los llaman los Zapa Inca y Coya, que van a tener un 6º nivel de conciencia. Del 90 al 93 se estima que va a ser lo que tiene que ver con la transformación cósmica asociada al Pachacuti. El Pachacuti es una energía, imaginen una ola en el universo de energía con conciencia. Esto quiere decir que va a surcar todo el espacio-tiempo, 4ª dimensión, afectando a cada uno de nosotros.
Y en base a nuestro libre albedrío y el resultado de esa conciencia que nosotros vamos a tener es cómo vamos a generar los cambios, cómo va a ser nuestro futuro posible. Entonces, lo que ellos dicen es que el ser humano va a ser afectado por lo que es el Pachacuti y el conjunto va a generar esa red de luz que lo que va a hacer es ese gran cambio, que es el concepto de masa crítica que se está hablando ahora. Recuerdan que es la raíz cuadrada del 1% del lugar, en este caso sería el planeta Tierra, para poder efectuar y ser parte de esa masa crítica necesaria para el cambio. Esto está como activado o prendido, según los incas, por lo que es el consciente colectivo, que es atravesado, el Pachacuti atraviesa ese Kausai. El Pachacuti es la intersección entre lo que es nuestra conciencia y lo que es ese Kausai, ese principio creativo del universo. Entonces es como que nosotros abrimos los ojos y en ese momento que se entrecruzan con clave para poder hacer cambios es cuando uno tiene la potencialidad máxima. Es como, imaginen lo mismo que cuando ustedes tienen una sensación de escribir un poema, hacer una poesía, que les baja esa inspiración divina. Bueno, imaginen eso si van, por ejemplo, al Paititi, donde se potencia. Eso es un ejemplo de que cuando nosotros tenemos esa inspiración divina, ese poder de creación, y se junta con lo que es un Kausai, se forma esa intersección y se amplifica ese poder. Bueno, lo mismo es lo que ellos estaban diciendo, es que el ser humano tiene esa capacidad. Desde esta intersección se disparan todos los vórtices futuros posibles. O sea que en ese momento nuestra mente, nuestra conciencia es capaz de crear todos esos futuros alternativos. Entonces, no es que nosotros estemos predestinados a algo ya escrito, sino que somos los que podemos elegir qué vector de futuro posible ejecutar. Tal vez los futuros estén escritos ya todos, pero es una gama tan grande como mostraba la ciencia, es decir, las causa-efectos son tantos, en lo que hablamos del concepto de física cuántica en los multiversos, que nosotros podemos elegir cuál de esos tomar. Es como, imagínense esos libros que les da la opción de elegir si quieren que el personaje siga viviendo, vaya a la página 31, y si quiere que no viva, vaya a la página 29. Uno elige a qué página y sigue eligiendo ese libro. El libro está escrito ya, las páginas están escritas, pero uno es el que hace el cuento, uno es el que hace digamos, la trama. Eso es lo interesante. Los creadores es el cerebrito azul nuestro, que es el que elige qué futuro es el que se va a ejecutar. Obviamente, no somos los creadores de los futuros, somos personas que somos perfectibles, no perfectas, y es el universo, el todo, el profundo amor de la conciencia el que es capaz de escribir esas hojas. De esa intersección se disparan entonces todas las líneas de tiempo posibles, todos los vórtices de futuros posibles, y nosotros elegimos por cuál vamos, como humanidad. Se supone que este reordenamiento de todos estos vórtices fue más o menos en el año 90, y esto es lo que originó lo que para ellos llaman el Taripay Pacha, que va del año 93 al 2012 más o menos, que es una época de reencuentro con nosotros mismos, que coincide con la sala de los espejos de los mayas. Si se recuerdan, los mayas dicen que desde el 93 hasta el 2000 hay una sala de los espejos. Es muy parecida a lo que ellos están marcando desde el 90 hacia el 2012 con el Taripay Pacha. Entonces, si vemos la similitud de lo que la ciencia está tratando de definir, etiquetar, más lo que nuestros antiguos ya lo sabían y lo plasmaron en profecías, por ahora las que hemos visto de los Hopis y de los Queros, lo que podemos ver es que estamos tratando de definir nosotros lo que ellos definieron como lo que es el Pachacuti, como lo que es nuestra conciencia humana cuando se entrecruza con el Kausai y nuestra mente, nuestra conciencia colectiva elige qué futuro vamos a tomar. Entonces, de todos esos futuros posibles, que es el cono de luz futuro, que la ciencia define como múltiples efectos, nosotros elegimos uno. Ya lo decía, sin tanta ciencia, nuestros sabios incas. Entonces, hablando un poquito más de la profecía, ellos hablan de la aparición de los incas mashcus, que son los que van a ser realmente los sabios curanderos, que van a tener un quinto nivel de conciencia. Y del 2000 y por 12 años se va a tratar de madurar como conciencia espiritual, como ser humano, como grupo humano que somos, para tratar de lo que ellos dicen, volver a la Pachamama, a nuestra naturaleza.
Y dicen que después de ese periodo vamos a tener la capacidad volitiva de alterar el futuro. O sea que lo que nosotros siempre aplicamos en los grupos de visualización creativa, el poder del decreto, el poder de la creación, todo eso lo estamos empezando a potenciar y a vivenciar a partir de estas últimas décadas. Conceptos que ya algunas otras agrupaciones vienen manejando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en el 2012 ellos estimaban que iban a aparecer lo que era el Sapa Inca y Coya, que no se sabía estos sabios dirigentes si iban a ser hombres, mujeres, o un hombre, mujer, o era algo más metafórico, que tenía ambos géneros, ¿sí? Por lo que sería la completitud. Lo importante de esto, más allá de eso, es que hablan siempre de que esta profecía va a lograr la reunificación del imperio inca. Y esto tiene que ver mucho con los viajes que se hacen a Paititi, porque esta profecía habla de justamente lo que es el afloramiento de Paiquinquín Cusco, de Paititi, que coincide con muchos grupos de contacto que están viajando a quien nos corresponde a nosotros, Rama, para tratar de volver efectiva esta profecía de Paititi. Entonces ellos hablan de que va a haber un cambio físico, ¿sí? Que no van a existir más fronteras. Me gustaría llegar a ese momento para poder verlo. Y que va a haber una cultura mundial de armonía con la naturaleza. Ellos dicen que el Sapa Inca y Coya, que no tienen definido aún cómo va a ser esos sabios, hay toda una teoría además de que los sabios sacerdotes van a entrar unos por el sur, otros por el norte, y se van a reencontrar en lo que es el Perú. O sea que Perú va a tener mucho que ver a partir de lo que es el 2020 en adelante para concretar este tipo de eventos. Dicen que el ser va a tener un aura dorada o blanca, que va a ser guía e inspiración de gobernantes y entrarán juntos a Cusco. Vaya rol el que tiene Perú en todo esto. La profecía, como muchas otras culturas a lo largo del tiempo, siempre hablan de tres mundos. El mundo subterráneo, el mundo de la corteza, donde estamos nosotros, siempre haciendo de sándwich, y el mundo de lo espiritual, del cielo. Lo interesante de esto es que lo que ellos llaman el Ucupacha, o donde estamos nosotros, el Caipacha, o lo que son donde están los guías extraterrestres, el Hanan Pacha, se va a lograr la armonía de estos tres mundos mediante lo que es el trabajo de amor, con amor, sabiduría y con la voluntad. Acuérdense que ellos recalcan mucho el poder volitivo para creación, para el decreto en la materia. La unificación de estos tres mundos va a coincidir con lo que cuando Choque trata de salvaguardar la cultura, yéndose con el disco del Coricancha y con todos sus séquitos de armados, etcétera, y religiosos. En 500 años ellos sabían que iban a volver, o sea que Paititi se abre y van a volver a lo que es esta civilización, pero para que ellos vuelvan necesitamos que con amor, sabiduría y voluntad se junten estos tres mundos. Para poder, todavía eso no está pronto, no se está pudiendo cerrar eso. Los grupos de contacto, como otros grupos con otras finalidades que también trabajan por el amor, la sabiduría y con voluntad, estamos tratando de que eso se concrete. Ellos dicen que se van a manifestar físicamente en la ciudad de Paititi, ¿sí? Y que donde aguarda el primer Inca y dará lugar al séptimo nivel de conciencia. O sea que va a venir otro ser muchísimo, o otro conjunto de ser muchísimo más grande que el Sapa Inca y Coya, cuando se den la conjunción de los tres mundos unidos y que Paititi se abra. Y es Paititi que se va a abrir al mundo. Las fronteras que, como dice Paititi, no tiene fronteras con nada, pero todos confluyen con Paititi, bueno, eso va a ser abierto de forma física. Eso es lo interesante. Uno de los tantos granitos de arena van a ser los grupos de contactos que ya vienen formándose en lo que es los viajes a Paititi, y de los cuales los expedicionarios que ya han ido tienen parte de esa información y se les va a ir abriendo, van a ir recibiendo, aperturando a todos los demás integrantes de los grupos de contacto, de forma natural. Por eso es importante todos los expedicionarios que han viajado a Paititi junto con Sixto y los que no, porque van a empezar a hacer esa apertura en paralelo cuando Paititi se abra. Correspondiente también a lo que son los tres mundos, tenemos el mundo egipcio, que habla también de los tres, el Bajo Nilo, el Nilo y el Nilo del cielo, la Vía Láctea, el mundo del Duat, el mundo del Bajo Nilo, donde están todas las deidades creadas en lo que es las rúbricas del Libro de los Muertos. Ustedes saben que eso en realidad
la finalidad real de todo eso es salvaguardar su verdadera cultura. Entonces escriben en rúbricas, en lo que es el libro de los muertos, toda la historia de una persona para poder desencarnar y ir hacia el cielo. Para eso lo representan en 3 mundos también, en donde el Duat es una de las posibles, digamos, el primer círculo de Dante, donde el alma es puesta a prueba, ¿sí? Mediante Anubis, que en su barca, igual que pasa en la mitología también de los mayas y de los griegos, es puesto a prueba y después se pesa su corazón, su alma con una pluma, mediante lo que es la evaluación de cómo le fue en la vida. Tenemos también lo mismo de los 3 mundos en el mundo maya, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahí tenemos un resumen muy escueto de lo que sería la tradición inca, salvaguardada por esos sabios sacerdotes queros. Desde el 90 al 93 entonces tenemos una abolición del espacio-tiempo y después tenemos un reencuentro, una preparación que tenemos que hacer desde el 93 hasta el 2000 y del 2000 al 2012 un nuevo futuro. En conclusión, estamos en una situación en la cual ya pasamos todo esto, ya hemos decidido y por ahora no va nada mal, o sea que las decisiones que hemos tomado no están bastante mal, están bastante bien. Y de alguna forma lo que resta entonces es esperar la aparición de estos sabios sacerdotes. Y si se fijan, la vuelta a la naturaleza es algo que se está viviendo en muchos grupos, no solo en los grupos de contacto, el trabajo con la Gaia, la Pachamama. Increíblemente también, si ustedes recuerdan, en una de las últimas idas de Sixto a Paititi, se manifestó Dávalos y pudo ser fotografiada. Esto nos marca a nosotros que todo esto es real y que la integración de los grupos Rama, siempre estuvieron los grupos integrándose con la naturaleza, pero aumentó en su trabajo muchísimo en esta última parte y está integrándose realmente, como dicen las profecías de los incas, con la naturaleza, con Gaia. O sea que estamos jugando a favor de la corriente, eso es importante. Bueno, ahí vamos a ver algunas caritas conocidas, ¿no? Lo importante de esto es que más allá del trabajo de la misión, es poder comunicar a otras agrupaciones que hagan lo mismo si lo sienten y apoyarlas y trabajar en conjunto, como dicen todos nuestros sabios indígenas. Solo se puede salir de esto trabajando en conjunto. Las profecías mayas fueron las que desencadenaron todo en el año 2012 porque la exactitud astronómica que tenían los mayas para poder detectar los eclipses le dieron una veracidad terrible al eclipse de 1999 que estaba justamente pronosticado en uno de esos tiras de códices. El tema de las profecías mayas empezó a generar miedo, pero las profecías mayas no fueron escritas para hacer miedo. Ya en el año 2000, mi hermana vive en México desde hace muchísimos años y tenía unos grupos. Ella fue integrante de los grupos Rama en el año 88 junto conmigo. En el año 90, cuando estuvimos trabajando, ella luego se fue a trabajar a México y tiene unos pequeños grupos en México, no en el DF, sino en toda la parte de lo que es Villahermosa, Tabasco. Entonces aproveché en el año 2000 que fui a visitarla, a hacer trabajo en conjunto con los grupos de México y a estudiar el tema de las profecías 12 años antes. Lo interesante de esto es que por esa terrible exactitud de los centros astronómicos de los mayas es que se generó un caos y miedo, cuando lo que debería haberse generado en ese momento con esa exactitud de mayas es un positivismo y de todo lo que ya tenemos escrito que no tenemos que andar averiguando para poder evitarlo y ser mejores seres humanos. Entonces, los verdaderos hitos de la profecía maya se basan en 3 lugares en donde están referenciados, sin entrar y ser muy pesado en la materia. El Tortuguero es uno de los lugares que está justo en Villahermosa. Villahermosa tiene una de las colecciones más importantes de las cabezas olmecas, que son evidentemente uno de los residentes atlantes, que unos migraron hacia Egipto, formaron lo que es la cultura egipcia, y otros atlantes fueron a Mesoamérica. Los olmecas son descendientes de esos atlantes. Y el Tortuguero tiene uno de los códices en el cual se habla justamente de la fecha 2012. Ellos hablaban del 23 de diciembre de 2012.
Pero en realidad esta profecía, al igual que la egipcia, al igual que la de los Hopis, que la de los Queros, habla más que nada de lo que había que de alguna forma pronosticar para poder anunciar la llegada del dios Balú, que es el dios que es, digamos, el señor del tortuguero, tenía que tener en cuenta para poder ejecutar determinadas acciones. Después tenemos otra referencia a la fecha de diciembre del 2012 en lo que es Comalcalco. Lo interesante de esta ciudad, cuando yo fui a hacer trabajos en Comalcalco, es que es cierto, hay algunos ladrillos que tienen marcada la fecha de lo que sería el Catún 13, de lo que es digamos, el periodo final que marca el diciembre del 2012, pero esos ladrillos están hechos en un material que se desgrana muy fácil, entonces se ha perdido bastante. Pero estas ruinas, que no son muy atendidas y eran las que más cerca me quedaban realmente, tienen muchísimo para trabajar. Tanto es así que hay una de las cabezas de cristal, si vieron los que conocen el origen de las cráneos de cristal, no se sabe y hay muchos falsos, no hay realmente cráneos de cristal todavía que se conserven. Está en Comalcalco una réplica, eso es una de mentira, está hecho en piedra. El verdadero se llevó al Zócalo, a lo que es el DF, en el Museo Arqueológico de México. Pero lo interesante es que hay varias teorías de esto, no de las falsas, sino de las originales, que se dice que hay unas cuantas cráneos. Lo importante es que está hecho en cristal de roca, cristal de cuarzo, y es imposible, con la tecnología de esa época, haber generado un cráneo de la tal exactitud, con la mandíbula, etcétera, con todas las cuencas orbitales y todo. La única forma de lograr esos cráneos de cristales de cuarzo es mediante la fusión, o sea, de que hubieran derretido la piedra, en un molde la hubieran puesto y la solidificaban nuevamente. Y eso no tenían los medios, supuestamente, en ese momento para hacerlo. Y se dice que son herencia de los atlantes, que fueron desparramadas a lo largo de todo el planeta Tierra y están conservadas y custodiadas. En Comalcalco se supone que hay una de ellas. Lo interesante de esto también es que en su momento, cuando se hizo el análisis del códice y que acá figuraba una de las fechas, también en Palenque ustedes saben que es uno de los lugares donde los mayas estuvo el dios Pacal, es el que tiene en su plancha mortuoria, en lo que es la representación del dios Pacal, lo que es una nave extraterrestre que Eric von Däniken en su momento empezó a hacer todo lo que era la representación del árbol de la vida, un ser humano bajando el árbol de la vida o ascendiendo, o una máquina del espacio, que podía haber sido eso, o una cruz. Lo importante es que también en Palenque está marcado el inicio de uno de los pactunes, que es el Catún 13. Entonces, en su momento, ellos habían datado justamente que en uno de esos catunes, con un cálculo de 144.000 días más o menos, lo que nos está marcando son 13 bactunes, que es el 13 bactún, es el que está en juego, propiamente dicho, que equivale a 5.129 años. Curiosamente, cada 5.120 y algo de años, 25 más o menos 29 años, hay un rayo sincronizador en el origen del centro del universo, digamos el son central del universo, Alción, o el Kunakú de los mayas, o pongan el nombre que quiere. Esto es un pulsar que cada tanto, como si fuera un latido, una especie de inspiración, una exhalación y una inspiración del universo que se expande y se contrae, se expande y se contrae, siempre emite estos rayos que fueron detectados por el telescopio Fermi. Acá lo que yo les decía, un poco resumiendo y aprovechando las mayas, una vez más las profecías con ese espíritu negativo para poder inculcar el miedo en los seres humanos en lugar de la parte positiva de las profecías. Pasa lo mismo con los imperios. Los imperios tienen tres fases básicamente: su nacimiento, el apogeo, donde se desarrolla más la cultura. En cualquier cultura ustedes van a ver que en la época del apogeo es de la mitad hacia el principio, y después la decadencia, que es la que nos llega en la historia, que es lo más contemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que nos llega de los mayas? Nos llegó Apocalipto de Mel Gibson, donde los sacrificios y abrían los cuerpos y sacaban los corazones para poder
pedirle al dios Tlaloc, el dios del agua, para que sus cultivos fueran fecundos. Ese no fue el verdadero espíritu de, por ejemplo, los chacmoles. Los chacmoles, si ustedes se fijan, es una figura atlante, y la posición incómoda que tiene es una posición para poder salir al astral desde el plexo solar. Esto, malinterpretado en la época de decadencia del imperio, fue utilizado para hacer sacrificios. Entonces, no quiere decir, y tenemos que tener ese criterio de poder ver más allá de lo que la historia nos cuenta. El chacmol no fue hecho para abrir corazones y sacrificar para pedirle al dios Tlaloc agua. Fue hecho para poder salir al astral y contactarse con entidades de la luz. Entonces, desde el plexo solar, que es donde el chacmol tiene marcando sus manitos, es donde uno tiene que proyectarse y se pone en una posición incómoda, porque si no uno se duerme. Entonces, por eso está en esa posición. Uno nunca podría entender que para hacer un sacrificio hubieran pensado una posición tan incómoda. Lo mismo con los templos que hay para el dios Tlaloc. El dios Tlaloc del agua, lo que hacían, no hacían sacrificios humanos en su momento, lo que hacían eran veneraciones al mismo. Bueno, la escala, básicamente lo que se toma son los calendarios largos para poder predecir y poder trabajar con lo que es el Catún 13, que es básicamente de cuando se originaron sus profecías, que es en el 3114 a.C., más lo que vimos que eran los 5125 años, les daba más o menos 21 de diciembre del 2012. Los mayas establecen que el fin del quinto sol, que es el cuarto mundo Hopi, ¿se acuerdan? Es el 21 de diciembre del 2012. Ahora, lo interesante de esto, que se saca, bueno, acá México estaba hablando de eso, es que si ustedes recuerdan lo que es el ciclo de cómo nuestra Vía Láctea gira, ¿sí? Como es arriba es abajo, todo lo mínimo, lo que es el protón, neutrón, electrón, lo que es nuestro sistema solar, lo que es nuestra galaxia, todo gira al igual de lo que es el sistema del ciclo sideral, el sistema de soles pleyadianos. Entonces, más o menos cada 26.000 años se produce un ciclo entero. O sea, nuestra galaxia da toda la vuelta en 26.000 años. Para ser menos aburrido, si no son 25.625 años. Cada 5.125 años, que coincidencia con lo que habla la profecía, el púlsar, hay un rayo sincronizador que tiene un origen justamente en el Sol central, el Kunakhu o Alción, o como lo quieran llamar, de ese sistema de 9 soles pleyadianos, que lo que hacen es un púlsar y nos activa. Y lo interesante de esto es que cada 10.000 años más o menos, justamente hubo un hundimiento hace unos 11.000, 12.000 años, es que nuestro sistema ingresa a lo que es la primavera, verano, para luego salir en un otoño y empezar nuevamente un invierno. Estamos, por suerte, entrando en esa zona, en esa franja de luz, entonces estamos entrando con esta nueva era, con esa zona de franja de luz. Bueno, esto sería cómo seríamos afectados. Un sol que debería estar muriendo día a día porque se va enfriando, está cada vez más activo, generando el movimiento de las placas tectónicas, lo que los guías extraterrestres siempre ayudan, se meten en los volcanes para poder de alguna forma engrampar esas placas tectónicas y que el impacto sea menor en trabajo con todos los que estamos haciendo la labor a nivel de las meditaciones. Y de alguna forma nuestro Sol está siendo activado por el Sol central, entonces en lugar de estar enfriándose, su masa está aumentando, está generando más tormenta solar, lo que hace que nuestro núcleo se active más y se prenda. También un planeta que debería estar comenzando a enfriarse en 25.000 millones de años más o menos, nuestro Sol dejaría de existir como tal, sin embargo está cada vez más activo. Eso es lo interesante. Bueno, y básicamente entonces tenemos que, al igual que las profecías de los queros, básicamente tenemos que del 92 al 99 es una especie de Kali Yuga, una especie de oscuridad en la cual nosotros teníamos que resurgir, y del 99 al 2012 es esa sala de espejos donde va a haber un cambio de conciencia, donde vamos a tener, como decían los Hopis, que elegir si vamos al materialismo puro o a la espiritualidad. En base a eso, una vez más vemos que coinciden estas profecías en diferente tiempo y diferente espacio. Bueno, acá está lo que les decía el telescopio Fermi, que pudo de alguna forma medir y fotografiar. Esto ya vimos
básicamente las 7 profecías de los mayas, una habla de lo que es el odio, el materialismo, la otra habla de lo que es los principios de, a partir de 1999, el eclipse, lo que es la oscuridad, pero que cuanto más oscuridad nos estamos acercando a una luz, entonces es la generación previa al cambio y la preparación. Habla de deshielos y de calor, es más de lo mismo, no va a haber una cosa diferente, es más de lo mismo en mayor cantidad y mayor frecuencia. El miedo, que fue utilizado, este concepto últimamente por el tema de las vacunaciones, el COVID y la aislación, y lo ha logrado con total exactitud la contraparte, sabiendo utilizar muy bien uno de los mecanismos que habían sido profetizados, que es el uso del miedo, no solamente en Hollywood, con todo lo que nos muestran de las profecías, sino también han logrado trascender el manejo del miedo a nivel de las vacunaciones. Si no te vacunas te vas a morir, si no te vacunas no puedes viajar, si no te vacunas no puedes estudiar, y si no te vacunas no puedes trabajar. Más miedos que eso no se pueden inculcar, saben muy bien lo que hacen la contraparte, lo que hay que saber, uno lo que tiene que hacer es utilizar la luz para poder contrarrestar esto. Y bueno, y básicamente también hablaban, los cometas para ellos siempre es un evento de cambio, no es tanto de miedos. La aparición de la cercanía de un cometa podría haber sido lo que hablamos hoy en el 2012, la cercanía de Isilón, pero de todas formas lo importante es que siempre marcan cambios. O sea que sí hubieron cometas que pasaron cerca del 2012, lo cual nos marcó, nos confirmó materialmente de que sí comenzaban grandes cambios. Y la última profecía, que es la más interesante para mí, que ahí sí me gustaría hacer un poco más de hincapié, es que ellos dicen que al final, en la 7ª profecía, lo que va a pasar es un gran cambio por ese pulsar, por eso lo que detectó el telescopio Fermi, esa gran emanación del Sol central, del Q, lo que va a hacer es cambiar nuestro ADN, cambiar nuestra vibración y prepararnos para nuevas, y obviamente eso va a generar en algunos un malestar, en otros capaz que con meditación lo va llevando mejor, pero lo importante es que todos vamos a tener las mismas posibilidades. Algunos van a querer jugar a favor de la corriente y otros tal vez quieran jugar en contra de la corriente. La posibilidad está abierta a todo el mundo. Es uno con su libre albedrío el que elige si eso lo utiliza a favor o en contra. Y acá entonces tenemos lo que es el paralelismo, básicamente, de todo lo que son las profecías de los queros, de los incas, con el comparativo de lo que serían los Hopis con sus mundos y los mayas. Lo importante de esto, más allá de cada uno de los conceptos, es el concepto de mundos que manejan, finalización de tiempos, finalización de periodos y comienzo de nuevos periodos. Jamás ninguno habló en el 2012 ni nada de fin del mundo. O sea que ni en el 2038 se necesitan naves para que vengan a salvaguardar al ser humano, porque el ser humano sabe salvaguardarse. En todo caso es al revés. Muchos deportados van a seguir viniendo para darnos más manos dentro de lo que es posible, respetando el libre albedrío y la evolución de nosotros como raza humana, y no sacar elegidos hacia afuera y dejarnos a nosotros expensos a qué. No tiene sentido. Sería como querer pensar algo de forma injusta a nivel universal. Ningún Dios podría pretender algo de eso. Siempre tiene una connotación, una característica del ser humano que tiende a pensar en el borrón y cuenta nueva. O sea, quiero empezar todo de cero. Y esta vez no se piensa eso para el ser humano. Se está pensando una nueva opción, que es sin borrón y cuenta nueva. Es en pensar un nuevo mundo, como decían los Hopis, los mayas y los queros, un nuevo ciclo, pero sin olvidar, como sí se hizo en los otros ciclos anteriores. Esta vez no se nos permite olvidar. Entonces, el rol de nosotros es muy importante, los seres humanos. No debemos olvidar y debemos trabajar. Y para eso tenemos que meditar, registrar, utilizar los cristales de cesio para decodificar lo recibido, activar los símbolos que tenemos ya. Aquellos que viajaron, aquellos que están con los símbolos prendidos en su astral, los tienen que activar y sacar y compartir. Eso es importantísimo para esta época. Es el rol fundamental de cada uno de ustedes. Cada uno sabe dónde le sienten el zapato. Y es ahí donde cada uno tiene que trabajar. Y bueno, y esto más que nada es anecdótico, lo paso medio rápido porque en su momento sí tenía mucho sentido. Benjamín Solari Paravicini lo consideran el Nostradamus de Argentina. En realidad,
le ha pegado tanto con sus dibujos proféticos que ha tenido mucha trascendencia. Voy a recalcar algunas nomás para no aburrir. Bueno, él ya hablaba de los distintos tiempos cuando empezó el hermano Sixto a explicar lo del fin del tiempo, que no era un tiempo sino varios tiempos. Por eso el maestro dice: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, en plural, no en singular. Entonces, ¿cómo hablar de más de un tiempo? El real tiempo del universo, es interesante este mensaje de Sampiac, que le dice: el tiempo es una forma mental que procura definir la duración de las cosas. Procura definir la duración de las cosas. Una ilusión basada en el movimiento del universo en el espacio. La idea de tiempo va en relación con la conciencia del ser. Si su percepción se limita a una tercera dimensión, el tiempo lo concibe como algo lineal, como una continuidad, pero cuando descubre su naturaleza multidimensional, como lo está haciendo la física cuántica, ingresa en una cuarta dimensión, se da cuenta que el tiempo se mueve en una espiral y que no existe más allá de su conciencia. Otra vez el cerebrito azul, sin ese, para nosotros no hay tiempo. Y que simultáneamente hay varios espacios dentro de un espacio mayor que podríamos llamar real tiempo del universo. Benjamín Solari Paravicini a los tiempos los fue marcando con el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 10, la hora 1, la hora 2, la hora 10 era el 2010, la hora 11 era el 2011, la hora 12 era el fin del fin y el comienzo del fin. Entonces, él ponía el tiempo marca el final de los tiempos. Benjamín Solari Paravicini ya ponía esta profecía en el año 1939. El tiempo marca el final de los tiempos. Ya hablaba en tiempos en plural. La hora 10, 2010, trae el comienzo del fin. Trae el comienzo del fin. La hora 11, el fin sin fin. Y la hora 12, 2012, el fin del fin. Hasta el principio. Otra vez, el ciclo que se abre y se cierra y continuamente comenzamos una nueva rueda o ciclo samsárico, o como lo quieran llamar. El altiplano será respetado. Esto en el 1938, Paravicini. Y perplejo mirará el caos, pero la peste y las deformaciones atómicas allí producidas harán un lugar creíble pero increíble. Estudios mundiales, pero el mundo nada podrá ofrecer. Habrá oscurecido. 3 tiempos más un tiempo, o sea, 4 años. Después, la luz. Pero lo importante ahí, lo que recalco, es lo del altiplano. Bueno, esto estamos hablando de la tecnología, de lo que ya sabemos, la caridad, hambre, la caridad deberá llegar para salvar a la humanidad. Esos movimientos que se hacen para poder juntar dinero, es realmente increíble que se llegue a esos conceptos de donde uno siente cuando el ser humano recibe esas bofetadas extremas, ¿verdad? Bueno, el tema de los géneros, también el tema de los microbios nuevos saldrán a la palestra juntos con insectos nuevos. Surgirán animales antediluvianos que durmieron en los hielos que cayeron en deshielo. El año 2000 será de nuevo de ellos. El hombre será para entonces de enormes cerebros, más sin cerebros. La realidad asustará porque ellas serán las intelectas. Bueno, y cómo había coincidencias en ese momento de resurgimiento de mamuts, del deshielo, increíblemente, y ahora están tratando de hacer lo que es una activación genética de ADN y tratar de reproducir un mamut, casi que es Jurassic Park, como quien dice. El hombre será payaso y será dueño y señor del mundo en payaso, cabello largo, frente angosta y papanatismo. En las pirámides de Keops, ustedes vieron que las pirámides, la pirámide de Keops tiene una forma de integración de su galería, es muy particular, donde están segmentados en base a los bloques de piedra, y se logró hacer una similitud también profética con lo que es la galería, lo que es la cámara de la reina, lo que es la cámara del rey y la cámara del caos. En base a eso se sacó Rodolfo Benavides, que escribió un libro, y hay parte de ello, de la escritura egipcia, que tiene que ver con muchas profecías que coinciden también con algunas de Benjamín Solari Paravicini, por eso las nombro ahí. Estas las voy a seguir un poquito más.
fe el mundo irá buscando sin ver, y viendo no verá, caerá y se levantará con la Virgen. Esto lo dijo en 1939. Ustedes saben que lo que tiene que ver con Guadalupe, Quetzalópez, que es la que aplasta la serpiente, en realidad, de Juan Diego, toda la historia ustedes ya lo conocen, pero lo interesante de esto es que en el año 2000 intentan de alguna forma desacreditar el ayate de Juan Diego. Por suerte tengo las fotos del templo donde hoy día está el original del ayate, y se le ha intentado transversar con temas de pintándolo por encima. Ya fue pintado 2 veces, un tema de que fue expuesto también como el santo sudario al fuego, se le quiso robar, ha pasado por varios vejámenes de ese tipo, pero lo interesante es que desde el 2000, donde se quiso falsear lo que es el verdadero ayate de Juan Diego, al 2012, que son 12 años, hay 12 personas en lo que es la pintura, en los ojos, se ven 12 personitas. La corona tiene 12 estrellas, y en el Apocalipsis, el capítulo donde aparece es el capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La clave 12, esto tuvo mucho significado en el 2012, por eso es que yo lo mencionaba. Lo interesante es, nosotros tenemos que tomar de lo que pasó ahora, o sea, 10 años después, cómo estamos, en qué estamos haciendo y qué pasó de esas profecías y todo ese miedo del 2012. Es como transmitir, vieron, no pasó nada, hay que seguir trabajando, elaborando para que esto cada vez esté mejor. Bueno, ahí hablaba de los guías. Paravicini mismo estaba mencionando lo que eran las psicografías. La humanidad en desdoblamiento será, en 1938, ¿sí? Bueno, esta también fue una de las que más increíblemente se parecía en su momento a lo que fue en el Caribe. Tenemos la similitud de lo que es justamente la palmera, y también incluso tenemos ahí oscuridad total después del caos del Caribe. Un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sur. Cambios totales en el eje terráqueo, pero el sur será siempre sur. Esto está bueno porque hay algunas teorías que dicen que en algún momento los ejes se van a invertir y que el sur va a ser norte y norte va a ser sur. Si pasara eso, sería un caos a nivel universal, no solamente de la planeta Tierra, sino de todo el sistema solar y todo lo que está el sistema abierto involucrado. Después también hay una profecía que habla de lo que fue el derrame de petróleos que se produjo en el 2010. También lo de Fukushima, increíblemente con lujo de detalle, lo que era la isla de Fukushima, y puso además Japón. Esto es lo que le da de alguna forma esa validez. Bueno, dentro de lo que son las profecías de Benjamín Solari y Paravicini, que van para mí muy de la mano con también lo que tiene que ver las egipcias, es un poco culpa de que en su momento yo estudié egiptología en la Sociedad Uruguaya de Egiptología del Uruguay por el profesor Castillo, y en ese momento estudié Egipto de una forma racional, empírica, científica. No pude viajar en su momento a Egipto como arqueólogo porque no tuve el dinero suficiente para poder viajar, básicamente, pero se me juntó junto con lo que era el estudio de Egipto desde el punto de vista espiritual, con lo que era la gnosis cristiana. La gnosis salvaguarda los conceptos egipcios bastante bien para lo que fue poder salvaguardar en su época el conocimiento egipcio. Todo lo que es el libro de Tot, y me abrió un poco la cabeza a hacer comparativos entre lo que es la cultura egipcia que me enseñaba lo que era la sociedad de egiptólogos con lo que era realmente lo verdadero impartido por el Antiguo Egipto. Lo importante es que en Egipto se abrieron puertas que no se debieron abrir en su momento, en la época de los primeros faraones, antes de Menes, en una época en que en realidad la arqueología data que es el Paleolítico. Estaríamos con piedras haciendo básicamente uca uca, y no es así. Hay, sin entrar porque no es de esta charla, pero hay rastros arqueológicos en la Esfinge de Gizeh y en la pirámide de Keops
de agua, que estaba hasta la coronilla, la esfinge prácticamente estaba envuelta en agua, lo que data de más de 7.500 años cada uno de esos monumentos, lo que coincide con lo que era el escape de la Atlántida en su momento para forjar hacia el lado de África lo que era Egipto y Mesoamérica lo que eran los olmecas. Lo interesante de esto es que en ese momento anterior a los primeros faraones datados por la arqueología de Yemen, etc., había grandes faraones que eran semidioses o dioses. Desde eso tenemos el concepto de lo que es Tot, el Atlante. Y en esos momentos se abrieron puertas que no se debieron abrir con el libre albedrío, y hoy día lo que los guías nos recalcan siempre justamente es el real trabajo, trabajar cada uno desde su punto, de su rol, para poder en conjunto con los guías manejar esos portales, ¿sí?, de forma correcta, de forma responsable. Ustedes saben que hay muchas agrupaciones que se dedican justamente a tratar de seguir abriendo portales de esos para que entidades que no deberían estar entren. Lo que tenemos que hacer es abrir nosotros el trabajo para que lo único que entre en un portal sea luz. Voy a adelantar un poquito para no aburrir más con Paravicini y de alguna forma después, si quieren, les puedo pasar la diapositiva para que las vean más, porque la grabación va a quedar también un poco rápida, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que están interesantes que la idea no era profundizar ahora. Por ejemplo, el acelerador de hadrones es una profecía que está interesantísima leerla y aporta mucho, y yo hice ahí un ejemplo con los artículos que se publicaron en su momento del acelerador, etc. Les puedo pasar después a Ligia y a Miguel, los puede distribuir el PDF donde está detallado cada cosita. Los seres serán telepáticos con el correr del tiempo, existen ya y ya saben de su cualidad y la esconden. Día llegará que será a toda luz y nos asombrará. Esto lo que explicaba en su momento es la metodología de los grupos de contacto, justamente cómo son las psicografías o escrituras automáticas y cómo ya lo vienen practicando hace décadas los grupos de contacto. Bueno, esta profecía también tiene que ver con lo que es nuestros guías, los mensajes. En los rollos del Mar Muerto está interesante, hay varias citas, pero una de ellas me gustó mucho, que dice: los seres venidos del cielo vivían en la tierra en aquellos tiempos y aún después, cuando los hijos caídos de Dios vinieron. Si uno quisiera realmente buscar mediante lo que es el registro histórico, lo que es el futuro y los seres del mundo extraterrestre, mediante lo que es la investigación científica, podrían hacerlo. Solamente tienen que aplacar un poquito la soberbia de la ciencia para poder entender y poder interpretar muchas de las cosas. Si lograra eso la ciencia, estaríamos abismales eones de conocimiento. Ahora me tomé el atrevimiento a hacer un poco de propaganda a mí, en cuanto a, no soy un profeta, pero sí lo interesante fue que cuando ingreso a Rama se me activan con el nombre cósmico los cristales, y muchas de las cosas que empiezo a recibir tenían que ver con Egipto. Tiene también mucho que ver con mi nombre cósmico, pero básicamente todas las personas que yo sé que acá hay gente que está empezando los grupos, por eso disculpen las personas que ya saben, recalco algunos conceptos que ya ustedes lo tienen muy presente, pero como sé, Ligia me dijo que hay gente que está nueva, comenzando, está bueno profundizar en algunas de las iniciaciones y de los conceptos. Aquellas personas que están ahora en los grupos incursionando y que tienen el nombre cósmico y tienen los cristales, pueden empezar a decodificar mucho mensaje y pueden empezar a recibir mucho conocimiento. Empiezan en una fase solar en la cual ustedes empiezan a irradiar por parte de esa fase lunar que ustedes tienen de conocimiento. Entonces es importante que ustedes trabajen eso que van recibiendo. Y van a entender muchas cosas. Y entonces cuando ustedes entiendan eso, nos lo comparten a nosotros, los más viejitos, que a veces nuestras antenas están con un poco de ruido. Entonces, cuando recibo mi nombre y los cristales, se me activa toda esa información del Egipto antiguo. Y bueno, de alguna forma
en el año 90 recibo mucha información de Egipto, que tenía que ver conmigo, no con las profecías en general. Pero increíblemente coinciden con lo que yo había estudiado del Egipto de forma racional con la Sociedad Uruguaya de Egiptología, y coinciden con muchas de las cosas que me formé en las cámaras gnósticas. Entonces recibo allá en el año 90, ese es el dibujito de lo que es el cuadernito mío de rama, desde el año 88 que empecé. Yo estaba en un museo, me encontraba con una cámara como turista colgando y me pierdo en unos pasillos de un museo egipcio, y de repente entro a un piso donde es un piso que estaba no a la vista de los turistas, prohibida de pasar. Yo entro y veo dos cuadros, uno de la Esfinge de Gizeh y uno de la pirámide de Keops. De repente esos dos cuadros se intercalan y se me empiezan a mover, se intercalan y se empiezan a mover. Y en un momento quedan fijos. Y ahí me muestran la galería de lo que son las pirámides, ¿sí? La galería de Keops, con el frente de la Esfinge. Y me dicen que en una época futura, no muy lejana, se va a encontrar una cámara secreta que está entre las patas de la Esfinge, en la cual está todo el conocimiento de Alejandría salvaguardado junto con el conocimiento original de la raza humana. Como mucha de esa información fue por la parte oscura transgiversada y se ha quemado, etc., los guías han sacado parte de esa información, y ustedes saben que ahora está salvaguardada de otra forma y la tenemos que acceder nosotros, ¿sí? Accediendo a lo que sería ese cinturón, ¿sí? Que está plasmado alrededor del planeta Tierra, y con la utilización de nuestros discos. Pero en esas patas, en la época que yo estudiaba egiptología, que casi viajo, pero no me dio, estaba el director de arqueología de Egipto, que era el profesor Hawass. Y Hawass, en su momento, nos prohibía a los estudiantes de egiptología poder indagar entre las patas de la Esfinge si realmente había una cámara secreta o no. Hoy se sabe a ciencia cierta que sí hay, porque se han introducido y se han estudiado mediante unos aparatos que hacen el rebote y generan por medio del sonido, ¿sí? Del ultrasonido, un vacío entre las dos patas de la Esfinge. Cuando yo recibo esto y recibo cómo es que hay que hacer para entrar, etc., tenía que ver con la parte de arriba de la Esfinge y en un costado, acá, debajo de la oreja. Si ustedes se fijan, debajo de la oreja efectivamente hay como una puerta sellada, y arriba sellaron también en la Esfinge, en lo que sería la coronilla, el chakra de la corona, sellaron con material, y además un material que es corrosivo para lo que es la Esfinge, y Hawass lo sabe. Muchas veces se quiere arreglar y se rompe más, porque lo que es el material tan denso, duro, rompe, desquebraja lo que es en su momento fue construido. Acá tiene que ver con cómo había que hacer para entrar a nivel astral en esa cámara secreta. Me dicen que hay una especie de cuadro con muchas piedras, etc., y había una que había que apretar, etc., y cómo había que hacer para entrar. Y en base a eso, acá como les había dibujado, una de las, si ustedes se fijan en la cámara de la reina, hay una serie de respiraderos, ¿sí? Igual que en la cámara del rey, y lo interesante de eso es que esos respiraderos, en realidad, las pirámides jamás fueron un templo mortuorio, no se pudo encontrar nunca de Kefren ningún momia ni nada por el estilo. Eran templos iniciáticos en donde los hierofantes o los aspirantes al sabio sacerdocio egipcio se ponían en esos féretros, en esas estructuras de piedra, y ahí iban al astral y salían, ¿sí? Por medio de esas ventilaciones. En el año 88, 89, no me acuerdo, era cuando yo estaba estudiando, un grupo de jóvenes alemanes intenta pedirle a Hawass, Hawass, el que estaba en ese entonces como director, hoy ya está retirado, pero está ahí igual en un área, está comandando, no muy directo como dirección, pero sí está abocado a todo. Hace poco publicó algo con respecto a Egipto. Y estos alemanes metieron unos robotitos que se metieron en las ventilaciones y se dieron cuenta que esas ventilaciones llevaban a otras cámaras más. En su momento no le dio trascendencia y no permitió más de que la gente pudiera estudiar las pirámides. Incluso lo que él
alegaba es eso. Cuando yo empecé a dar conferencias, decía Hawass, la gente estaba desorientada por montones de información falsa, como la idea de que seres venidos del espacio habían construido las pirámides. Las databan hace 10.000 años, cosas así. Cuando empecé a hacer películas con Discovery Channel, History Channel, la gente empezó a ver que la arqueología es una aventura y empezó a olvidarse de esas falsedades y eso les fascinó. En realidad, la verdad de esto, y que estuve yo metido por dentro, es que la National y History le pagan mucho dinero a Hawass para hacer esas investigaciones. Y estos alemanes que le plantearon el robotito hace más de 30 años, los dejó guardado en un baúl, porque no le daba ningún rédito. Y en todo es igual. Lo interesante es que en el libro de Rodolfo Benavides, Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide, que lo agarro años después, está publicado lo que yo había recibido justamente a nivel astral, con todas las cámaras, con lujo de detalle cada una de ellas, dónde es que se hacían las ceremonias iniciáticas y dónde estaría alojada toda esa información, esa bibliografía, esa documentación en libros, en esa cámara oculta debajo de la esfinge. Yo tengo una premonición muy fuerte de que estamos a muy poquito de que eso se abra, obviamente por intereses económicos, pero lo importante es que se abra, como pasó con los rollos del Mar Muerto, que la información se abra, que sea accesible para todos y que cada uno saque sus propias conclusiones, que es lo más importante. Bueno, básicamente esto es lo que, si ustedes estudian egiptología, le dicen que hace 7.000 años antes de Cristo estábamos en el Paleolítico, básicamente, estábamos con piedras, y no es así. Todos los grupos sabemos de que en esa época había un afloramiento de grandes dioses del Antiguo Egipto, que no eran otros que el apoyo de los guías que trabajaban junto con los grandes atlantes que habían salido en tiempo y forma, los que supieron escuchar en su momento el dejar ese lugar. Bueno, acá está, esto justo lo habían encontrado en una revista muy interesante, el proyecto de estos jóvenes que habían introducido esos robotitos, ahí hay uno de ellos, y Hawass les dejó y bueno, y quedó todo muerto hasta que apareció la National y obviamente ahí sí todo tuvo trascendencia. Esto es lo que hablábamos en su momento, es la idea, ¿qué hacemos los grupos para poder revertir aquello que las profecías es negativo y qué hacemos para que se cumplan las cosas que son positivas? Lo que hacemos siempre, meditar, trabajar con el agua, irradiar, tratar lo que hicimos hoy con la irradiación del planeta Tierra, formar grupos de personas, como dicen los guías en las publicaciones últimas, los grupos ahora en esta época no son grandes grupos, son pequeños grupos de 6-7 personas y de forma satelital que se tienen que mantener unidos como la común unidad mental. Ya no es como la época del año 74-80 en donde los grupos eran gigantescos por el tema del fenómeno. Ahora son grupos más selectos, más chiquitos, en los cuales lo que hay que hacer es trabajar, activar a los viejos nuevos y trabajar de forma individual con cada uno de ellos. Formación de personas, generación de conocimientos y experiencia mediante los expedicionarios, gente de los grupos que con mucho sacrificio va a Paititi, a Panaúnas, hace trabajos de expedición, de dermoóptica, trae información y así es como vamos formando lo que es el transcósmico, cada uno recibiendo parte de lo que es el registro de la humanidad. Irradiación y activación de los centros energéticos del planeta y lo más importante de todo, que es uno de los objetivos de la misión y que tenemos que terminar de recibir, el libro de lecturas blancas, que es el contacto con la hermandad blanca del planeta para poder terminar de escribir ese libro vivo. Bueno, esto de qué nos dice la ciencia ya lo vimos, el telescopio Fermi, las tormentas solares que se lograron revertir, que sí pasaron pero se lograron revertir, lo que es la resonancia Schumann, que hoy está en 12 Hz por segundo, es un disparate cuando una resonancia debería estar en 7 Hz, por lo menos cuando se logró medir por el doctor Schumann, y esto lo genera, es esa sensación de que los días son más cortos. Los días son de 24 horas, pero esta resonancia, con estos ciclos tan juntos, hacen que la percepción de nuestra conciencia los mantenga como de 12 a 16 horas como mínimo. En el año 88, yo me acuerdo muy bien de este estudio, se hizo un estudio en Hamburgo de lo que sería la cadena de fuego. La cadena de fuego, este ciclo, esta ronda de la Tierra se dice que está siendo activada por el fuego, el elemento fuego. En Hamburgo se hizo un estudio de las cadenas de fuego, ahí ven lo que es Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Si eso se activara y se formaran maremotos, quedaríamos en una visión negativa posible, que es la de la derecha, donde el Uruguay prácticamente no existe. Se sabe un poquito más que, no sé, tenemos un poquito de Brasil, queda un poquito de Chile y Argentina.
Pero esto mismo se logró revertir, porque esto no pasó. O sea que estamos en el año 88, esa cadena de fuego, esto es lo interesante de las profecías. Luego que pasó un tiempo, por ejemplo, ver desde el 2012, 10 años después, como estamos ahora prácticamente parados, todo ese miedo del 2012, transmitir a la gente y no pasó nada. Y analizar profundamente y detallar. Lo mismo esto, desde el año 88 hasta ahora, la cadena de fuego está siempre pendiente. Chile siempre está con su activación de los volcanes, tenemos lo mismo en México, pero con la ayuda de los guías y la ayuda del trabajo de cada uno de nosotros, lo hemos logrado revertir. Los efectos son mínimos, eso es lo importante para lograr ver eso. También hay profecías del Uruguay. Teníamos un grupo de alquimistas en el Uruguay, que era Piria, por ejemplo, Pitamiglio, etcétera, que habían escrito profecías en las cuales, como nosotros estamos muy a nivel del agua, del mar, estamos a 60 y pocos metros del agua, ellos decían que Piria decía que iba a haber un triángulo, ¿sí?, que se iba a salvar, que era el triángulo de Piria, que estaba marcado por esos 3 puntos, que lo demás iba a ser todo agua. Coincidentemente con las profecías del año 88, los estudios del año 88 de Hamburgo. O sea, coincide con que íbamos a quedar bajo el agua. Tampoco pasó. 43 metros, me corrijo. En su momento también tenían miedo, me acuerdo, por eso esta explicación, en 2012, qué iba a pasar con los sismos en Uruguay. El Uruguay no es una zona de sismos. El último sismo registrado, fíjense, desde el 48 fue el más alto, 4.8 de la escala Richter. O sea, pasó en Maldonado. Después tenemos en el 88 en Colonia, el 48 Bellunión, en el océano, y en Durazno en el año 90, que fue lo más cercano. Entonces, las profecías negativas fueron dadas para que se reviertan, no para que se cumplan. A varios seres humanos se les permitió viajar por la cuarta vertical del tiempo y poder ver en el mundo Ginas o en el mundo astral varios de los posibles futuros alternativos. El poder decreto está en nosotros. O sea, nosotros somos los que vamos a ejecutar y escribir a qué página vamos. Es la conciencia humana ejecutora, el gatillo que dispara uno de los futuros reales. Si se piensa donde sean las negativas, así será. Y como estábamos escuchando eso últimamente en YouTube, yo los invito a que hagan lo contrario. Cada uno de ustedes hagan YouTubes, escriban PDFs, hagan streaming, lo que sea, dando este aspecto, el positivo de las profecías, a cada una de las personas que ustedes escuchen que les transmiten el espíritu negativo. Los 144.000 danzantes del sol se deben mantener danzando para superar la noche de la civilización y poder contemplar el amanecer galáctico. Cada uno de todos ustedes son esos 144.000 danzantes. Bueno, el Apocalipsis menciona las 12 tribus de 12.000, un poco hacer numerología, ¿no? Con la gente que le gusta la numerología, justamente los 144.000 que lavaron sus vestiduras. Esto es, que despertaron conciencia como para que millones se vieran inspirados y motivados también a cambiar. Este era el sentido de hacer estas charlas en el 2012. Y hay una comunicación de los guías allá por el 74 que dice: llega el momento de despertar del continente elegido. El lugar quedará limpio de toda contaminación, preparándose para albergar el nuevo hombre entre sus montañas y verdes valles. Ese sitio es Sudamérica, pero habrá que esperar que el propio egoísmo destruya la maldad, para que todo comience a retoñar, pero ya no desde el principio, sino a partir de hasta donde se haya llegado. ¿Cuántas veces antes el hombre tuvo que empezar de cero, olvidando todo lo avanzado, debiendo caer una y otra vez en estados de barbarie que lo hicieran regresar a las cavernas? Porque cada humanidad es como cada encarnación, es decir, borrón y cuenta nueva. Cuando olvidan sus existencias pasadas es porque existen mecanismos que protegen al hombre de sus pasados errores. Seguía la comunicación. Saqué este extracto por el concepto borrón y cuenta nueva. Los humanos somos fatalistas. Nos gusta borrón y cuenta nueva porque no somos capaces de llevar las mochilas de responsabilidad creada por nuestras vidas anteriores o por esta vida misma. Y como eso lo sabe el universo, en esos ciclos, en esas rondas que la humanidad fue pasando, tierra, fuego, aire, etcétera, como dicen los Hopis, mayas, queros, se nos ha borrado la memoria para poder encarnar nuevamente y empezar de cero, porque imaginen ustedes, si no podemos con la mochila de una vida,
cómo harían ustedes con la mochila de todas sus vidas, todas las cosas que estuvimos haciendo, ¿sí?, que no ayudaron a la evolución del planeta. Entonces, como forma de poder ayudarnos y darnos un empujoncito, nos borran, nos hacen un reset y empezamos de cero. Esta vez ya no es así. Esta vez ya pasamos a una nueva ronda, estamos en la quinta ronda, el quinto mundo, y no hemos olvidado, estamos todos conscientes. O sea que estamos ya en una nueva ronda y estamos conscientes y despiertos. Y creo que tenemos que agradecer a eso, tenemos que lograr mantener la óptica de que la profecía es como Avatar y no como nos muestra el Día de la Independencia o como nos muestra el 2012 la película de Hollywood, ¿sí? Y gente como en lugar de Illuminatis, no hablar de Illuminatis más, dejar el tema masón, Illuminati, y hablar de la gente que trabaja por la luz, que nos da información oculta por los centros de poder, y de alguna forma colaborar hablando de la luz en lugar de la parte que ellos están interesados de que transmitamos. Bueno, esto en su momento lo que hacía era recomendar bibliografía para que la gente pudiera cambiar la forma de pensar de alguna manera y que se basara un poquito en las buenas recomendaciones y no las fatalistas y que venden más dinero, ¿no? Bueno, la idea fue transmitir un poquito ese concepto. Espero que haya quedado, que era el verdadero motivo de esta charla.